Willa Morrison golpeaba impaciente la mesa de la cocina con los dedos, esperando la llamada de su marido. El reloj del microondas marcaba las 21:30, y Elliot aún no había aparecido. Otra vez, la tercera vez en una semana. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, desdibujando el contorno de la calle. Una tarde cualquiera en su limpio barrio de Providence. Todos los vecinos en casa, luces en las ventanas, coches en la entrada. Excepto el coche de Elliot. El teléfono vibró. Por fin. Perdiendo el tiempo en la oficina, cariño. Un cliente de Chicago. No me esperes para cenar. Willa tarareó. Un cliente de Chicago. La última vez fue un cliente de Seattle. Y antes de eso, una reunión repentina con la dirección. Los motivos son siempre diferentes, pero el resultado es el mismo. Una casa vacía y una cama fría. Me contestó. Vale, ten cuidado en la carretera. Y envió el mensaje, sin esperar siquiera un te quiero formal. ¿Cuándo había empezado? Willa no podía precisar el momento exacto en que su relación se convirtió en este ritual castrado de cortesía. Tal vez hacía un año o dos. Ella y Elliot llevaban juntos 6 años, pero últimamente se sentía como si viviera con un fantasma. El vino tinto de su copa brillaba con reflejos oscuros. Willa cogió el libro que había sobre la mesa. La última novela que la abuela Agatha le había regalado un mes antes de morir. En la portada había escrito con letra apresurada: Para mi Willa, busca la luz incluso en las historias más oscuras. Siempre con amor, abuela Agatha. La abuela había muerto hacía 3 semanas, tranquilamente, mientras dormía. En su vieja casa victoriana, a las afueras de Oakwood, a 2 horas en coche de Providence. La casa donde Willa había pasado los mejores momentos de su infancia, ahora le pertenecía a ella. No quiero que mi casa pase a manos de extraños a los que no les importa la historia de estas paredes, le había dicho Agatha la última vez que se habían visto. Delgada, con los ojos hundidos, pero aún con una mirada aguda y viva. Mis cosas, mis vestidos, mis joyas, son todas tuyas, Willa. Te contarán las historias que yo no he tenido tiempo de contar. El funeral transcurrió rápidamente, en un estrecho círculo. Elliot estaba a su lado, estrechando mecánicamente la mano de los pocos invitados. Su mano en el hombro de ella era pesada y extraña. Esa misma tarde habló de la casa. Creo que deberíamos ponerla a la venta en cuanto se resuelvan los trámites de la herencia. No voy a vender la casa, respondió Willa. Es lo único que me queda de mi abuela. Pero no piensas vivir allí, ¿verdad? Su voz sonó molesta. Es una casa vieja, Willa. Necesita reparaciones constantes, mantenimiento, dinero. Ya tenemos bastante de qué preocuparnos con nuestra casa. Nuestra casa no tiene nada de malo, y no dije que me mudaría. Es solo que... Ahora no, Elliot. No justo después del funeral. Por supuesto, cambió su tono a uno de conciliación. Pero no quieres tardar demasiado. Cuanto más lo pospongas, más difícil te resultará irte de casa. ¿Quieres que me ponga en contacto con agentes inmobiliarios? Conozco a gente buena. A partir de entonces, la conversación sobre la casa surgió con regularidad. Elliot parecía obsesionado con ella. Les sugería diferentes agencias, les mostraba precios de propiedades similares, les decía cómo podían invertir los ingresos. Y cada vez que Willa hablaba de ir a la casa para arreglar las cosas, él encontraba razones por las que debía posponer la visita. Mañana por la mañana voy a casa de la abuela, le había dicho el domingo pasado. ¿Mañana? Elliot apartó la vista del portátil, con un destello de preocupación en los ojos. Pero vamos a comer con los Prentice. ¿Lo has olvidado? No se me ha olvidado. La comida es a las 4, volveré a las 3. ¿Y si te quedas en un atasco? ¿Sabes lo desagradable que sería para Vanessa que llegáramos tarde? Willa no fue. Luego vino la visita de los padres de Elliot. Luego un problema de plomería en su propia casa. Luego una cena sorpresa de negocios, donde la presencia de Willa era altamente deseable. Cada vez que hablaba de la casa, de las joyas y de los documentos importantes que allí habían quedado, Elliot la convencía de algún modo para que pospusiera el viaje. Todavía estás de luto. Te dolerá ver la casa vacía. Podría ir contigo el próximo fin de semana. El fin de semana siguiente nunca llegó. Willa suspiró y volvió a mirar por la ventana. En la casa de enfrente vivía la familia Carmichael. 3 niños, un perro
los padres siempre juntos en los actos escolares. Ahora mismo había luces encendidas en las ventanas del salón. Probablemente todos juntos viendo alguna película familiar. Se dirigió al dormitorio y sacó la pulsera que su abuela Agatha le había regalado por su 16º cumpleaños. Un sencillo bisel de plata grabado. La fuerza de una mujer Fairchild reside en su lealtad a sí misma. Willa se puso la pulsera. El tacto del frío metal contra su piel pareció devolverle parte de su determinación. Volvió a la cocina, llenó su vaso de vino y abrió un viejo álbum de fotos. Willa hojeó las páginas, mirando las fotos. Aquí estaba con 10 años en los columpios frente a la casa de su abuela. Aquí estaba la abuela Agatha enseñándole a hornear su característico pastel de manzana. Aquí estaba, de adolescente, probándose joyas antiguas del joyero de su abuela. «Algún día serán tuyas», le dijo la abuela, sacando de la caja un collar de perlas. «Este collar pasó a mi madre de su madre, y antes perteneció a la primera Agatha Fairchild, que lo llevó en su boda en 1873. Las joyas. Willa se había olvidado por completo de ellas tras la muerte de su abuela. Las reliquias familiares, transmitidas de generación en generación, se guardaban en una caja fuerte especial en el estudio de Agatha. La caja fuerte estaba empotrada en la pared, detrás de un cuadro, un paisaje marino original de algún artista local del siglo XIX. Su abuela le había enseñado a abrir la caja fuerte antes de que Willa se marchara a la universidad. «Por si acaso», había dicho entonces Agatha, «una mujer debe saber dónde se guardan los tesoros de la familia». Ahora esos tesoros le pertenecían a ella. Willa se encogió al darse cuenta de que aún no los había sacado de casa de su abuela. Debería haberlo hecho inmediatamente después del funeral, pero el dolor y la confusión le impidieron pensar de forma práctica. El teléfono volvió a vibrar. Willa esperaba ver otro mensaje de Elliot, pero era Ted Branikowski, el abogado de su abuela. «Señora Morrison, las escrituras están listas. Tenemos que reunirnos pronto para firmarlas. También me gustaría aclararle que la vecina de su abuela, la señora Lombard, me ha llamado hoy. Dice que hay alguien viviendo en la casa. ¿Has permitido que alguien viva allí?» Willa releyó el mensaje 2 veces. «¿Hay alguien viviendo en casa de la abuela?» Eso era imposible. Las únicas personas con llaves eran ella y Elliot. Tecleó rápidamente una respuesta tratando de ocultar su confusión. «Gracias por la información, señor Branikowski. Sí, está bien. Soy consciente de ello. Quedemos mañana por la tarde para firmar los papeles». Tras enviar el mensaje, Willa se reclinó en su silla. Mentir le había resultado sorprendentemente fácil, pero ahora estaba segura de que algo iba mal. Los faros brillaron a través de la ventanilla. Por fin había vuelto Elliot. Willa oyó el portazo del coche, el crujido de la grava bajo los pies, la llave girando en la cerradura de la puerta principal. «Ya estoy en casa», llamó Elliot desde el pasillo. «¿Sigues despierto?» «En la cocina», respondió Willa, cerrando el álbum de fotos. Elliot apareció en la puerta. Traje de negocios, corbata suelta, pelo ligeramente despeinado. No solo olía a colonia, sino a algo más. Un perfume dulce y femenino. Ni siquiera se había molestado en ducharse después de ¿Un día duro?», preguntó acercándose a la nevera. «No más duro de lo habitual», respondió Willa con calma. «¿Qué tal la reunión con el cliente?» «Una pesadilla». Elliot sacó una botella de cerveza. «Estos de Chicago siempre piden lo imposible. Quieren resultados perfectos por la mitad de precio y para ayer». Se sentó frente a ella. Bebió un sorbo de la botella y solo entonces reparó en el álbum de fotos que había sobre la mesa. «¿Recordando viejos tiempos?». En su voz destelló una nota de preocupación. «Sí», respondió ella con sencillez. «He estado mirando fotos de la casa de mi abuela». Elliot se tensó visiblemente. «Todavía la echas de menos», dijo él, intentando sonar comprensivo. «No pasa nada. Con el tiempo será más fácil». «He recibido un mensaje de su abogado». Willa observó atentamente la reacción de su marido. «Las escrituras de la casa están listas para firmar». «Bien». Elliot bebió otro sorbo. «¿Cuándo piensas reunirte con él?» «Mañana mismo. También ha dicho que los vecinos vieron a alguien en la casa». Elliot se atragantó con su cerveza. «¿En serio?». Luchó por recuperar el aliento. «¿Tal vez ladrones? Las casas viejas suelen...». «He dicho que era alguien que conozco y que cuida la casa».
lo interrumpió Willa. Pero los dos sabemos que yo no envié a nadie allí. ¿Tienes idea de quién puede ser Elliot? Elliot apartó la mirada y golpeó nerviosamente la botella con los dedos. No tengo ni idea. Quizá la vecina se equivocó. Las ancianas suelen... No lo creo, se adelantó Willa. La señora Lombard siempre fue muy atenta, y tengo la impresión de que ocultas algo, Elliot. ¿Yo? Intentó fingir sorpresa. ¿Qué te hace pensar eso? Porque cada vez que estoy a punto de ir a casa de mi abuela, encuentras una razón para disuadirme. Porque te pones nerviosa cuando menciono la herencia, y el hecho de que hueles a perfume de mujer cuando supuestamente estás en una reunión con un cliente masculino. El último comentario dio en el blanco. Elliot se puso visiblemente pálido. No es, no es lo que piensas, murmuró. En realidad estaba en una reunión de negocios, y el olor debía de proceder de la secretaria. Estaba ayudando con el papeleo y... No te molestes, se levantó Willa de la mesa. Pasado mañana voy a casa de mi abuela. Quiero recoger las joyas de la familia y algunos objetos personales. ¿Pasado mañana? La voz de Elliot era claramente de pánico. Pero quizá debería ir contigo. Puede que no sea seguro allí, si alguien realmente... No es necesario, dijo Willa con frialdad. Me las arreglaré sola. Salió de la cocina, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Algo iba mal. Elliot ocultaba algo y parecía tener que ver con la casa de su abuela. Willa subió al dormitorio y empezó a prepararse para ir a la cama. En el cuarto de baño, observó una marca de carmín en la toalla de Elliot, una huella de color rosa pálido que la convenció al instante de que sus sospechas no eran infundadas. Hacía tiempo que había adivinado que su marido tenía a alguien. Demasiados encuentros tardíos, ausencias inexplicables, llamadas extrañas. ¿Pero qué tenía esto que ver con la casa de su abuela? Willa se acostó y apagó la luz. Elliot siguió abajo durante un buen rato. Pudo oírle hablar con alguien por teléfono, en voz demasiado baja para distinguir las palabras. Luego, el ruido del agua de la ducha. No fue hasta cerca de medianoche cuando se metió bajo las sábanas en su lado de la cama, dejando el familiar espacio vacío entre ellos. Por la mañana, mientras se preparaba para reunirse con su abogado, a Willa se le cayó accidentalmente la fotografía enmarcada de su boda con Elliot. El cristal se rompió, separando sus rostros sonrientes en una línea fina y sinuosa. Simbólico, pensó recogiendo los fragmentos. Quizá demasiado. El despacho del abogado Ted Branikovsky estaba en un viejo edificio de ladrillo del centro de Providence. Willa subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso y llamó a la puerta con el letrero descolorido. «¡Pase!», se oyó una voz detrás de la puerta. Ted Branikovsky salió a su encuentro. Un hombre corpulento de unos 50 años, pelo ralo y rostro bonachón. Había sido abogado de Agatha Fairchild durante más de 20 años y conocía a Willa desde que era una adolescente. «Señorita Fairchild», la llamó por su nombre de soltera por vieja costumbre. «Quiero decir, lo siento, señora Morrison». «Siempre Willa para usted, señor Branikovsky», sonrió ella, estrechándole la mano. «Siéntese», señaló una silla junto al escritorio. «Todos los papeles están listos para firmar. La casa es oficialmente suya». Mientras ella hojeaba los papeles, el abogado daba golpecitos nerviosos con el bolígrafo sobre el escritorio. «¿Ocurre algo?», preguntó Willa sin apartar los ojos de los papeles. «Estoy preocupado por la casa», respondió él tras una breve pausa. «La vecina de tu abuela, la señora Lombard, es una persona muy de fiar. Afirma haber visto no solo luces, sino también a una joven que entraba y salía de la casa varias veces. Me doy cuenta de que ha dicho que lo sabía, pero...» «Tienes razón», le interrumpió Willa. «Para ser sincera, no estoy segura de quién podría estar ahí dentro. Puede que tenga algo que ver con mi marido. Puede que haya autorizado a alguien a utilizar la casa». El abogado enarcó las cejas. «¿Sin su conocimiento? Eso es... inusual». «Sí», Willa le sostuvo la mirada. «Últimamente hay muchas cosas raras entre nosotros». Branikovsky asintió comprensivo. «En ese caso, le recomendaría que revisara usted mismo la casa y se asegurara de que todo está en orden, sobre todo teniendo en cuenta los objetos de valor que hay allí guardados». «Eso es exactamente lo que pienso hacer». Willa firmó el último documento y le devolvió el bolígrafo. «Mañana». Al salir del despacho del abogado, no fue directamente a casa. En lugar de eso, Willa fue a la cafetería a la que ella y su abuela
iban a menudo durante sus visitas a la ciudad. Un lugar pequeño y acogedor con vistas al parque que servía el mejor strudel de manzana de Providence. En su mesa habitual, junto a la ventana, Willa pidió té y postre. Los recuerdos llegaban en oleadas. Allí estaban sentadas ella y su abuela, planeando un viaje de compras. Allí estaba Agatha contándole la historia del encuentro con su abuelo. Allí estaban hablando de su ingreso en la universidad. Sé siempre fiel a ti misma, Willa, le gustaba decir a la abuela. Las mujeres de nuestra familia nunca nos hemos doblegado ante las circunstancias. Las afrontamos con la cabeza bien alta. Me pregunto qué diría Agatha sobre la situación actual de Willa. Sobre el marido que obviamente la engaña. Sobre el hombre que se había instalado secretamente en la casa de su familia. Willa sabía la respuesta. Su abuela le habría dicho que actuara, no que se quedara sentada compadeciéndose de sí misma. La casa de Agatha Fairchild llevaba en las afueras de Oakwood desde 1870. El tatarabuelo de Willa, un próspero comerciante, la había construido para su joven esposa. Desde entonces, la casa nunca había abandonado la familia, pasando de generación en generación, siempre a la hija o nieta mayor. Ahora pertenecía a Willa. Recordaba cada rincón de la casa. La chirriante escalera del primer piso, el estudio con el enorme escritorio de caoba, el acogedor salón con la chimenea, donde ella y su abuela habían leído libros y se habían tapado con mantas escocesas en las tardes de invierno. El desván, convertido en depósito de reliquias familiares, fotografías antiguas, cartas, ropa. A Willa le gustaban especialmente los vestidos. Su abuela guardaba docenas de vestidos, desde los suyos propios, de los años 60 y 70, hasta otros mucho más antiguos que habían pertenecido a su madre y a su abuela. Algunos tenían más de 100 años, verdaderos objetos históricos cuidadosamente conservados. De niña, Willa se los había aprobado a menudo, imaginándose una dama de otra época. Su abuela sonreía con indulgencia y le decía a qué época pertenecía el vestido, quién lo llevaba y en qué ocasión. Este es el vestido que tu bisabuela Eleanor llevó en su baile de graduación en 1922, dijo Agatha, señalando un vestido crema con bordados de cuentas. Y este es el vestido de novia de la primera Agatha Fairchild, tu tatarabuela. El teléfono vibró, devolviendo a Will al presente. Elliot, ¿dónde estás? Llevo una hora intentando llamar. Willa suspiró y envió una breve respuesta. Reunida con el abogado de la abuela. Estaré pronto en casa. Pagó y salió del café. El día era claro, pero fresco. Un otoño típico de Nueva Inglaterra. Willa decidió caminar hasta el aparcamiento para ordenar sus pensamientos. Las sospechas de infidelidad de su marido no habían empezado ayer. Willa llevaba meses notando los indicios. Las extrañas llamadas telefónicas que él contestaba cuando salía de la habitación. Los repentinos viajes de negocios. Las nuevas prendas que aparecían en su armario sin explicación alguna. Hacía 3 semanas había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Elliot un cheque del restaurante Moonlight, al que Elliot y ella solo habían ido 2 veces en todos sus años de matrimonio. El importe del cheque hablaba claramente de una cena con champán para 2. Se suponía que esa noche Elliot estaba en un acto de empresa. Cuando ella le preguntó al respecto, él se refirió a una reunión de negocios con un cliente. No todos los clientes son hombres, Willa. La señora Chen es una importante inversora y prefiere hablar de negocios durante una agradable cena. Willa fingió creerlo. Mirando hacia atrás ahora, no entendía por qué no había hecho un escándalo de ello en ese momento. En realidad, sí lo había hecho. Su matrimonio se había enfriado lentamente en los últimos años, convirtiéndose en una cómoda convivencia entre dos casi extraños. Quizá no quería destruir ni siquiera esa frágil ilusión de familia. Pero con la casa de su abuela era diferente. No era solo una posesión. Formaba parte de su herencia, de su historia. Si Elliot realmente llevaba allí a otra mujer, ya no era solo una traición a su matrimonio. Era una profanación de la memoria de Agatha. Willa subió a su coche y condujo hasta su casa, decidiendo que mañana iría a Oakwood y lo averiguaría por sí misma. Valerie Roddenberry odiaba las casas viejas. Le parecían lúgubres, mohosas, llenas de fantasmas del pasado. Pero esta vieja mansión victoriana, extrañamente, empezaba a atraerla. Estaba de pie junto al gran ventanal del salón, sorbiendo vino de una copa de cristal
que había encontrado en el armario de antigüedades. La vista desde allí era impresionante. Colinas onduladas cubiertas de bosques otoñales. Un sendero que conducía a un pequeño estanque. Nada que ver con su estrecho piso de la ciudad, con vistas al muro de ladrillo del edificio vecino. Podría acostumbrarme a esto, susurró, volviéndose hacia la habitación vacía. Valerie había llegado hacía 3 días. Elliot le había dado las llaves después del entierro de su suegra o suegra. Valerie no estaba muy segura de quién era la anciana para su mujer. Algún pariente que le había dejado la casa en herencia. La casa se va a vender de todos modos, le dijo Elliot. Mi mujer odia este lugar. Demasiados recuerdos. Ni siquiera va allí a recoger sus cosas. Le sugirió que se quedara aquí hasta que resolvieran las formalidades del divorcio. Nadie te molestará, le aseguró. Les diré que he contratado a un guarda para que vigile la casa. Además, los vecinos son casi todos ancianos. Rara vez salen de casa en esta época del año. Valerie aceptó sin vacilar. Su piso de alquiler era prohibitivamente caro, y vivir en esta enorme casa a expensas de Elliot le parecía una gran idea. Además, él le había prometido que en cuanto finalizara el divorcio, se casarían y se trasladarían a la costa. ¿Qué pasará con la casa?, preguntó entonces. Venderla, por supuesto, respondió Elliot. Haremos buen dinero. Esta zona es ahora muy popular entre los urbanitas adinerados que buscan propiedades en el campo. Lo principal es deshacernos de toda esta chatarra antes de vender. Por trastos entendía muebles, cuadros, libros, ropa, todo lo que había dejado el anterior propietario. Valerie no se opuso. En su opinión, la casa necesitaba una buena renovación. Los paneles de madera oscura, las pesadas cortinas y los muebles antiguos eran demasiado lúgubres y anticuados. Los primeros días no se había atrevido a tocar nada, se había limitado a mirar a su alrededor, acostumbrándose a los crujidos y crujidos de la vieja casa. Pero ayer, al ordenar el armario del dormitorio, descubrió toda una colección de vestidos viejos. Algunos parecían sacados de un museo, encajes, corsés, faldas largas. Otros eran más modernos, de los años 60 o 70. Valerie los sacó y los extendió sobre la cama, arrugando la nariz ante el olor a naftalina. ¿Qué mujer en su sano juicio guardaría semejante basura? Algunos de los vestidos se deshacían literalmente en sus manos. Otros parecían intactos pero irremediablemente anticuados. La leña perfecta para la chimenea, decidió, y empezó a llevar los vestidos escaleras abajo. Elliot llegaría esta noche. Valerie sonrió, imaginándolos sentados junto a la chimenea, bebiendo vino y hablando de su futuro juntos. Y luego subirían al dormitorio principal. Valerie no sentía ningún remordimiento por salir con un hombre casado. Al fin y al cabo, su matrimonio, según Elliot, hacía tiempo que era una farsa. Dormimos en habitaciones separadas, decía. Ella es fría como el hielo. Lo único que le importa es su trabajo y sus libros. Hace más de un año que no hacemos el amor. Valerie le creyó. Tenía un historial de relaciones fracasadas y sabía lo que era que dos personas permanecieran juntas solo por inercia, sintiendo nada más que una cansada indiferencia la una por la otra. Con Elliot era diferente. Era apasionado, atento, generoso. Le regalaba joyas, la llevaba a restaurantes caros. Le decía que ella le había cambiado la vida. A los 3 meses de relación, Valerie se había convencido por completo de que él era el hombre que la haría feliz. Lo único que le molestaba un poco era lo mucho que se estaba alargando el proceso de divorcio. Cada vez que preguntaba, Elliot inventaba nuevas excusas. Su mujer no quería firmar los papeles, o había complicaciones con el reparto de bienes, o era una mala semana. Ella es abogada, explicaba. Conoce todas las lagunas, sabe cómo retrasar el proceso, pero no tardará mucho, te lo prometo. Valerie suspiró y se apartó de la ventana. Los restos de otro vestido viejo, uno verde con bordados en el corpiño, ardían en la chimenea. Elliot había dicho que llegaría tarde esta noche, algo relacionado con el trabajo. Prometió volver esta noche. Ella decidió sorprenderle preparando la cena. Había algunas latas de conservas y un paquete de pasta en la despensa. No era mucho, pero Valerie nunca se había considerado una gran cocinera. Además, Elliot probablemente traería algo de la ciudad. Valerie subió a ducharse. El cuarto de baño era anticuado, con una enorme bañera de hierro fundido con patas.
pero el agua fluía correctamente e incluso estaba caliente. Abrió el grifo y empezó a desnudarse cuando sonó el teléfono. «¿Elliot?», contestó ella sonriendo. «Valerie», su voz sonaba tensa. «Escucha, tenemos un problema. Mi mujer va a venir a casa». «¿Qué?». Valerie sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Cuándo?». «Mañana. Quiere llevarse unas joyas». «Pero dijiste que no querías volver aquí, que prefería que lo solucionaras tú». Lo sé», sonaba molesto. «Algo ha cambiado. Quizás sospechaba algo, pero no importa. Lo que importa es que tienes que salir de allí. Esta noche». Valerie se hundió en el borde de la bañera. «Pero, ¿a dónde iría? He alquilado mi piso, lo he trasladado todo aquí». «Tendrás una habitación de motel para un par de días», dijo Elliot rápidamente. «La pagaré yo. Hasta que averigüe qué pasa, será mejor que pases desapercibido». «¿Y nosotros?». Valerie parecía dolida. «Prometiste que todo estaba casi hecho, que pronto estaríamos juntos». «Y lo estaremos». Elliot cambió su tono a uno más suave. «Es solo un pequeño contratiempo. Necesito un poco más de tiempo para arreglar las cosas. Te das cuenta de lo importante que es hacerlo bien, ¿verdad? Si nos descubre ahora, el divorcio podría ser mucho más difícil». Valerie se mordió el labio. Había algo en su explicación que le sonaba a mentira, pero no acababa de entenderlo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Me iré, pero prométeme que vendrás a verme esta noche». «Te lo prometo», respondió aliviado. «Envíame la dirección del motel y estaré allí en cuanto pueda escaparme». Colgando el teléfono, Valerie se acercó a la ventana. Esta parte de la casa daba al camino de entrada y aparte de la calle. «¿Quién es esta mujer? La esposa de Elliot. ¿Cómo era? Alta, baja, rubia, morena, guapa. Debe ser fría y calculadora si es abogada». Valerie siempre había pensado que era atractiva, alta, delgada, pelirroja y de ojos verdes. Los hombres se giraban a menudo para mirarla. Elliot siempre decía lo guapa que era, lo brillante que era en comparación con su aburrida y gris esposa. Pero, ¿y si también mentía en eso? Valerie sacudió la cabeza, apartando la duda. No, Elliot la quiere. Solo está atrapado en un matrimonio fracasado y trata de salir de él con la menor pérdida posible. Ella debería ser paciente, debería ayudarle. Y sin embargo, algo en la situación la hacía sentir incómoda. Tal vez fuera la propia casa. Demasiada historia, demasiados recuerdos de otras personas. Aquí Valerie se sentía como una intrusa, invadiendo el territorio de otra persona. Volvió al cuarto de baño y cerró el grifo, que ya empezaba a desbordarse. La decisión llegó de repente. Hoy no se iría. Se quedaría y conocería a la mujer de Elliot cara a cara. Que las cosas se resolvieran por fin. Que Elliot tuviera que tomar una decisión aquí y ahora. Valerie sonrió a su reflejo en el espejo. Después de todo, nunca había sido un cobarde, y estaba segura de que Elliot la elegiría a ella. Sin saber lo que le esperaba mañana, Valerie volvió al dormitorio y sacó otro vestido de época del armario. Esta vez uno azul oscuro con ribetes de terciopelo. «Lo siento, abuela», murmuró, dejando caer el vestido al suelo. «Pero tu época ha pasado». A 30 kilómetros de distancia, Willa Morrison estaba sentada frente al ordenador, estudiando las fotos de la casa de su abuela, tomadas antes del funeral. Elliot estaba en la ducha, y ella se tomó un momento para mirar su correo electrónico. La contraseña del correo electrónico era intuitiva, la fecha de su primer encuentro, que supuestamente Elliot guardaba con tanta reverencia en su memoria. En su interior se revelaba correspondencia con cierto contratista sobre una renovación urgente en Oakwood, sustitución del cableado eléctrico, renovación del cuarto de baño, actualización de la cocina. «Todo debe estar terminado para el 1 de noviembre», escribió Elliot. «La casa está a la venta. Necesito terminarlo antes del invierno». El 1 de noviembre, 2 semanas después. ¿Estaba planeando vender la casa sin su conocimiento? Entonces, Willa encontró una correspondencia con alguien llamado Ubern R. Mensajes cortos, claramente de naturaleza amorosa. «Te echo de menos. Estoy deseando verte. Pienso en ti todo el tiempo». Le llamó especialmente la atención un mensaje de hace 3 días. «Gracias por las llaves. La casa es increíble. Es una pena que haya que venderla. Me encantaría vivir en ella. Besos, tu B».
Willa sintió que las náuseas le subían por la garganta. Esto era aún peor de lo que se había imaginado. Elliot no solo la engañaba, sino que dejaba que su amante viviera en casa de la abuela de Agatha. Y planeaba vender la casa, su legado familiar, sin su consentimiento. Oyó que se cerraba el grifo de la ducha. Cerró rápidamente su correo electrónico y borró el historial de su navegador. Estaba decidida. Mañana conduciría hasta Oakwood y conocería en persona al misterioso VR. Que el encuentro fuera una sorpresa para ambos. La mañana era sombría, nubes bajas se cernían sobre Providence, prometiendo lluvia. Willa se despertó temprano, antes del amanecer. Elliot dormía en su lado de la cama, de espaldas a la pared. Se levantó en silencio intentando no despertar a su marido. Hoy iba a descubrir la verdad, y prefería hacerlo sin avisar. Después de vestirse y recoger lo que necesitaba, Willa bajó a la cocina y preparó café. Sus pensamientos estaban en Oakwood, la antigua casa de su abuela, donde probablemente se encontraba ahora mismo la amante de su marido. En el bolsillo de su blusa estaba la pequeña tarjeta de visita de la agencia inmobiliaria Oxford Homes que había encontrado ayer en el buzón. Un simple folleto publicitario. Willa no tenía ni idea de si podría utilizar la tarjeta, pero su instinto le decía que era mejor tener preparada una tapadera. Oyó pasos en la escalera. Elliot bajaba a la cocina. Era sorprendente que estuviera despierto tan temprano. Normalmente dormía hasta las 9 los fines de semana. «Buenos días», dijo entrando en la cocina. «Te has levantado pronto». «Hay mucho que hacer», respondió Willa brevemente. Elliot parecía arrugado y falto de sueño. Se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. «Escucha, he estado pensando en lo que dijiste ayer», comenzó con cautela, «sobre ir a Oakwood. ¿Por qué no vamos juntos?» «La verdad es que hoy no tengo ningún plan. Ya le prometí a Lisa que quedaría con ella para ir de compras», mintió Willa, sorprendida de lo fácil que le resultaba mentir ahora. «En otra ocasión». Elliot frunció el ceño. «Pero dijiste que querías recoger las joyas». «Aún no he terminado de ordenar las cosas de la abuela», señaló las cajas que había en un rincón de la cocina. «Primero las ordenaré y luego iré a por el resto». Se relajó visiblemente. Se le hundieron los hombros y se le alisó la arruga del entrecejo. «Claro que tiene sentido. No hay prisa. Podría ayudarte a deshacer las maletas, o si quieres». «Esta noche no». Willa se levantó y puso la taza en el fregadero. «Tengo que irme. Te veré esta noche». Le besó en la mejilla, un beso seco y formal que se había convertido en la norma de su relación. Por un momento sus miradas se encontraron, y Willa creyó ver una mezcla de culpa y miedo en los ojos de su marido. Pero el momento pasó. Elliot apartó la mirada y se metió en su taza. Willa salió de la casa y se metió en el coche. Probablemente Elliot la seguiría, así que se dirigió hacia el centro comercial. Pero después de conducir unas cuantas manzanas, giró por la carretera que llevaba a la autopista Oakwood. El trayecto duró algo menos de 2 horas. Willa condujo despacio reflexionando. ¿Qué le diría a aquella mujer? ¿Cómo reaccionaría cuando la viera en casa de su abuela? El plan original había sido sencillo. Entrar, anunciar que era la señora de la casa y exigir una explicación. Pero cuanto más se acercaba Willa a Oakwood, más dudaba de ese planteamiento. Una confrontación repentina podría provocar un escándalo, una rabieta, y ella no sabría toda la verdad. No, era mejor proceder con más sutileza, averiguar todo lo que pudiera antes de revelar sus cartas. Cuando Willa tomó el camino familiar hacia la casa de su abuela, su corazón se aceleró. Allí estaba, una mansión victoriana de 3 plantas, con una torreta y un amplio porche. En el camino de entrada había un coche deportivo de color rojo brillante, que sin duda no era lo que Willa esperaba ver de la amante de su marido. Un modelo caro. No había muchos de esos en Oakwood. Aparcó un poco más lejos y miró a su alrededor. Salía humo de la chimenea, lo que significaba que alguien había estado en la casa, avivando la chimenea a pesar del tiempo no tan frío. ¡Qué extraño! Willa subió tranquilamente al porche y se asomó a la ventana del salón. Lo que vio la estremeció. Una joven pelirroja estaba de pie frente a la chimenea. En sus manos sostenía un vestido antiguo de terciopelo azul marino, el mismo que la abuela Agatha le había enseñado a Willa muchas veces, contándole cómo la bisabuela Eleanor lo había lucido en recepciones en los años 20. «Lo cosieron en París», dijo la abuela. «Imagínate,
Tu bisabuela cruzó el océano durante 15 días para traerlo de vuelta. Era todo un acontecimiento entonces, un viaje a Europa. Y ahora aquel desconocido arrugaba descuidadamente la preciosa reliquia, preparándose para arrojarla al fuego. Los restos de algo que parecía una blusa de encaje ardían ya en la chimenea. Sin pensar en las consecuencias, Will abrió la puerta de golpe y entró en la casa. La mujer del salón dio un respingo y se giró bruscamente. ¿Qué demonios? ¿Quién demonios es usted? Willa se quedó paralizada en el umbral del salón. Ante ella había una mujer de una belleza impresionante, alta, esbelta, pelirroja y de ojos verdes brillantes. Parecía tener unos 30 años, quizá un poco menos. Iba vestida con unos vaqueros ajustados y un jersey holgado que parecía ser de Elliot. Willa lo reconoció. Por un momento, ambas mujeres se miraron en silencio. Entonces Willa respiró hondo y sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Megan Brooks, inmobiliaria Oxford Homes, se presentó, agradeciendo al destino que no hubiera ninguna fotografía en la tarjeta. Me han asignado la casa para una tasación preliminar. Deberían haberme avisado de mi visita. Fue pura improvisación, pero funcionó a la perfección. El rostro de la pelirroja se relajó y bajó el vestido que aún sostenía. Lo siento, dijo. Nadie me avisó. Elliot dijo que el agente inmobiliario no vendría hasta dentro de 15 días. Elliot, así que realmente es la amante. Ha habido un cambio de planes, se adelantó Willa, sin apartar los ojos del vestido. Perdone, ¿pero qué está haciendo? La mujer siguió su mirada y se encogió de hombros. Deshacerme de las cosas viejas. De todas formas, Elliot dijo que lo tirarían todo cuando vendieran la casa. Está llena de ropa vieja que nadie se ha puesto en décadas. Willa apenas podía contener su ira. Sus manos se cerraron en puños involuntariamente, pero se obligó a relajarse. ¿Y quién eres tú para los dueños de la casa? Preguntó tratando de mantener la voz neutra. Soy una amiga de la familia, sonrió la mujer con encanto. Vivo aquí temporalmente, cuidando la casa. Me llamo Valerie, Valerie Rattenbury. Valerie, BR de un correo electrónico. Misterio resuelto. Encantada de conocerte, le devolvió la sonrisa Willa, esperando que su sonrisa no pareciera tan falsa como parecía. ¿Le importaría enseñarme la casa? Necesito tener una imagen completa para la tasación. Por supuesto, Valerie dejó a un lado el vestido en el respaldo de la silla. Solo que la casa es bastante vieja y hay que reformar muchas cosas. Elliot ya ha contratado a alguien para actualizar la instalación eléctrica y la fontanería. ¿Conoces bien a Elliot?, preguntó Willa, despreocupada, mientras recorría el salón con la mirada. Todos los objetos le resultaban familiares y queridos. Los cuadros de las paredes, los libros de las estanterías, incluso la disposición de los muebles. Todo era tal como lo recordaba de su infancia. Bastante bien, respondió Valerie con evasivas. Nos conocemos por amigos comunes. Condujo a Willa a través del comedor hasta la cocina. Había signos de haber vivido aquí. Platos sin lavar en el fregadero, un paquete de cereales abierto y una botella de vino sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí?, preguntó Willa, fingiendo anotar algo en su cuaderno. Más o menos una semana, respondió Valerie. Acabo de cancelar el contrato de alquiler de mi piso y aún no he encontrado uno nuevo. Elliot se ofreció a quedarse aquí temporalmente hasta que se vendiera la casa. Willa asintió, sin dejar de tomar notas. Con el rabillo del ojo se fijó en 2 fotografías enmarcadas que había sobre la mesa. Una que su abuela había cogido del comedor y otra una imagen del océano. ¿Son tuyas?, preguntó señalando los marcos. No, ya estaban aquí, se encogió de hombros Valerie. Debían de pertenecer a una anciana que vivía aquí. ¿No la conocías? No, claro que no, se sorprendió Valerie ante la pregunta. Murió antes de que me mudara aquí. Elliot dijo que era pariente lejana de su mujer, la típica anciana que llevaba años guardando trastos. Willa sintió que la ira surgía en su interior con renovado vigor. ¿Chatarra? ¿Las valiosas reliquias familiares de la abuela Ágata eran solo chatarra para esta mujer? Sigamos buscando, dijo esforzándose por mantener un tono profesional. Me gustaría ver el primer piso. Subieron las chirriantes escaleras. Willa recordaba cada peldaño, cada curva de la barandilla. ¿Cuántas veces de niña había bajado corriendo aquellas escaleras, con las prisas por llegar al desayuno que estaba preparando su abuela?
En el primer piso estaban los dormitorios. El dormitorio principal, que había pertenecido a su abuela, estaba ahora claramente ocupado por Valerie. Su ropa estaba sobre la cama, sus cosméticos y su cepillo de pelo sobre la mesilla de noche. ¿Usas el dormitorio principal?, preguntó Willa, aunque la respuesta era obvia. Sí, es el más grande, sonrió Valerie. Y la cama es estupenda, aunque está pasada de moda. Willa echó un vistazo a la cama, enorme, con cabeceros tallados de madera oscura. Esta cama había estado aquí desde que se construyó la casa. Varias generaciones de Fairchild habían nacido y muerto en ella, incluida la abuela Agatha. ¿Qué es esto?, preguntó Valerie, señalando la bolsa de cuero que Willa tenía en las manos. ¿Algún tipo de equipo de evaluación especializado? Instrumentos de medición, mintió Willa rápidamente. La bolsa contenía un pequeño joyero que pensaba llenar de reliquias familiares. El procedimiento habitual. Siguieron caminando por el pasillo, echando un vistazo a las demás habitaciones. El dormitorio de invitados parecía intacto. El estudio de la abuela también estaba en orden. Un escritorio, estanterías, un sillón antiguo junto a la ventana. Will echó un vistazo furtivo a la pared donde la caja fuerte estaba oculta tras un cuadro. El cuadro seguía allí y nadie parecía haberlo tocado, así que las joyas seguían allí. ¿Había dicho Elliot algo sobre objetos de valor en la casa?, preguntó lo más despreocupada posible. A veces se encuentran objetos interesantes en las casas antiguas que pueden afectar al valor de tasación. Valerie negó con la cabeza. Lo único que dijo fue que todos los muebles eran viejos y que habría que cambiarlos antes de la venta, y que a su mujer no le interesaban las cosas de su abuela. Recuerdos demasiado dolorosos o algo así. Willa se esforzó por mantener una expresión indiferente. Cada palabra que decía Valerie confirmaba lo descaradamente que Elliot les había mentido a ambas. ¿Usted y la esposa de Elliot se conocen?, preguntó ella, fingiendo estudiar el marco de la ventana. No, dejó escapar Valerie una risa nerviosa. Y francamente, no quiero conocerla. Según Elliot, es una auténtica zorra. Fría, calculadora, solo piensa en su trabajo. Willa asintió en silencio, reprimiendo las ganas de reír. Así que así se la había descrito Elliot a su amante. Una zorra fría. Bueno, hoy encajaba perfectamente en esa descripción. ¿Volvemos abajo?, Willa lo sugirió. Me gustaría echar otro vistazo a la sala de estar. Hay algunos objetos que podrían tener valor como antigüedades. Valerie se encogió de hombros y la acompañó escaleras arriba. En el salón, Willa se fijó enseguida en el vestido de terciopelo azul que seguía apoyado en el respaldo de la silla. ¿Puedo verlo?, preguntó señalando el vestido. Por supuesto. Valerie hizo un gesto indiferente con la mano. Aunque no veo para qué lo necesitas. Esta cosa vieja se está cayendo a pedazos. Willa cogió el vestido con suavidad. Contrariamente a lo que había dicho Valerie, estaba en perfecto estado. El terciopelo seguía siendo suave al tacto. El bordado estaba intacto. Solo el dobladillo estaba ligeramente deshilachado. Sapaculin, ¿sabías que este vestido probablemente valga al menos $1000? Dijo Willa, observando atentamente la reacción de Valerie. Está hecho a mano y tiene unos 100 años. Este tipo de cosas son muy apreciadas por los coleccionistas. Valerie abrió mucho los ojos. ¿De veras? Miró hacia la chimenea, donde ardían los restos de los otros vestidos. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Cuántas de estas cosas has quemado hasta ahora?, preguntó Willa con calma, aunque por dentro estaba furiosa. Valerie estaba visiblemente avergonzada. No lo sé exactamente. ¿6 o 7 vestidos? Elliot dijo que podía tirarlo todo. 6 o 7 reliquias familiares de valor incalculable, destruidas por el capricho de esta mujer frívola y a instancias de Elliot. ¿Viene Elliot aquí a menudo?, preguntó Willa, doblando cuidadosamente su vestido. No tan a menudo como me gustaría, suspiró Valerie. Está muy ocupado en el trabajo. Y por supuesto está su mujer. Pero todo eso está a punto de cambiar. ¿Verdad? Willa enarcó una ceja. ¿Qué quieres decir? Valerie se mordió el labio, como dudando si continuar o no. Luego, decidiendo al parecer que el agente inmobiliario no tenía nada que ver con su situación personal, dijo, Elliot va a divorciarse de su mujer. Planeamos estar juntos, oficialmente, en cuanto se venda la casa y se resuelvan todos los trámites. Willa se sintió extrañamente tranquila. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. Elliot no solo estaba teniendo una aventura,
Estaba planeando una nueva vida en la que no había lugar para ella ni para el recuerdo de la abuela Agatha. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo?, preguntó, fingiendo anotar algo en su cuaderno. Casi 4 meses, dijo Valerie con orgullo. Pero parece como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Sabes lo que se siente cuando conoces a la persona adecuada? Willa lo sabía. Era exactamente lo que había sentido cuando conoció a Elliot hace 6 años. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? ¿Su mujer sabe lo tuyo? La pregunta salió antes de que pudiera pensar. Valerie negó con la cabeza. No, todavía no. Elliot quiere hacer las cosas bien, en orden. Primero el divorcio, luego anunciaremos nuestra relación. Es muy noble por su parte, dijo Willa secamente. Es un hombre muy noble, asintió Valerie con gravedad. Muchos hombres huirían de su mujer, pero él quiere arreglar las cosas civilizadamente. Willa apenas pudo contener la risa. ¿Civilizada? ¿Meter a escondidas a una amante en casa de la abuela de su mujer? ¿Dejar que destruya las reliquias familiares? ¿Planear la venta de los bienes heredados sin que el propietario lo sepa? ¿A eso se le llama civilizado? Surian, ¿y qué crees que no era su vida familiar?, preguntó, intentando que la pregunta sonara como parte de una charla trivial. Valerie suspiró y se hundió en una silla junto a la chimenea. Elliot dice que él y su mujer llevan mucho tiempo viviendo como extraños. Ella es fría, distante, más interesada en su carrera que en su relación. Hace más de un año que no duermen juntos, pero ella se aferra al matrimonio por estatus, no quiere dejarle marchar. Cada palabra era una puñalada en el corazón, pero Willa no se dio cuenta. No parece fácil, dijo con neutralidad. Llamó ayer y dijo que de repente quería venir aquí, continuó Valerie. La primera vez en todas las semanas desde que murió la abuela. Cree que sospecha algo. Me pidió que me fuera un par de días hasta que se calmaran las cosas. ¿Y aceptaste? Willa intentó hablar con calma, aunque por dentro le bullía la rabia. No, Valerie sacudió su melena pelirroja. Estoy harta de esconderme. Si viene, estaré aquí. Deja que Elliot decida por fin lo que quiere. Willa miró alrededor del salón, fingiendo evaluar el entorno. Su mirada se posó en una repisa llena de fotografías. Entre ellas estaba la foto de su boda con Elliot, la única imagen en la que Valerie la reconocería. Afortunadamente, Willa aparecía diferente en la fotografía, con el pelo largo y maquillada de novia. ¿Te apetece un té?, sugirió Valerie de repente. Estaba a punto de prepararlo. Me encantaría, aceptó Willa, viendo la oportunidad de continuar la conversación. Mientras Valerie jugueteaba en la cocina, Willa se acercó cautelosamente a la repisa de la chimenea y cogió la fotografía de la boda. Discretamente abrió el marco, sacó la foto y se la metió en el bolsillo de la blusa. Luego devolvió el marco vacío a su sitio, dándole la vuelta para que la ausencia de la fotografía no llamara la atención. Valerie volvió con 2 tazas de té y las puso sobre la mesita. ¿Cuándo crees que la casa estará lista para la venta?, preguntó sentándose en el sillón frente a Willa. Depende de muchos factores, respondió Willa con evasivas. El estado de la casa, el mercado, lo que quieran los propietarios. Hablando de los propietarios, ¿has hablado con la mujer de Elliot sobre la venta? Valerie resopló. Ya te he dicho que no nos comunicamos. Sería extraño, ¿no crees? Hola, soy la amante de su marido. Hablemos de la venta de su casa. Por supuesto. Willa bebió un sorbo de té. Es que estas cosas suelen requerir el consentimiento de ambos cónyuges, sobre todo si hay bienes heredados de por medio. Elliot lo solucionará, dijo Valerie con indiferencia. Dais que su mujer no está muy apegada a la casa, aunque era de su abuela. Ni siquiera ha venido aquí desde el funeral. ¿No te parece extraño que una mujer que ha heredado una casa no haya venido ni una sola vez a visitarla después de la muerte de un pariente? Willa intentó que la pregunta sonara inocente. Valerie se preguntó, ¿quizá demasiado dolida o demasiado ocupada? Elliot dice que ella siempre está trabajando. ¿En qué trabaja la mujer de Elliot? ¿Una especie de abogada o algo así? Valerie se encogió de hombros. Elliot no habla mucho de ella. Creo que se siente incómodo con ella. Ya veo, hizo una pausa Willa. ¿Así que piensas vender la casa y comprar una nueva? Sí, algo moderno junto al océano. A Valerie se le iluminaron los ojos. Elliot prometió que el dinero de la venta de esta casa sería el anticipo de nuestro nuevo hogar.
Willa apenas pudo contener la risa. Elliot planeaba utilizar el dinero de la venta de su casa para comprar una casa para él y su amante. Su descaro no tenía límites. Suena maravilloso, dijo ella. Es legalmente posible. Quiero decir, si la casa pertenece a la esposa... Oh, a Elliot se le ocurrirá algo, dijo Valerie. Es muy listo cuando se trata de finanzas. Además, su mujer probablemente aceptaría cualquier condición para finalizar el divorcio lo antes posible. Elliot dice que su carrera es su prioridad, así que no es probable que se aferre a una casa en medio de la nada. ¿Cuándo esperas que ocurra todo esto?, preguntó Willa, esperando que su voz sonara despreocupada. En los próximos meses, espero, sonrió Valerie con aire soñador. Elliot dice que ya ha consultado a un abogado. En cuanto finalice el divorcio, nos casaremos. Quizá incluso celebremos una boda en la playa, como en el cine. Willa tomó otro sorbo de té para ocultar su expresión. ¿Ha consultado Elliot a un abogado? Es la primera vez que oye hablar de él. Trabajaba en un bufete de abogados y sabría exactamente si su marido había iniciado el proceso de divorcio. ¿Dónde conoció a Elliot?, preguntó cambiando de tema. En un acto benéfico hace 4 meses, se animó Valerie. Su empresa era uno de los patrocinadores. Se me acercó en el bar y estuvimos hablando toda la noche. Willa recordaba muy bien aquella noche. Ella también había estado allí, pero se había marchado antes de tiempo a causa de una migraña. Elliot insistió en que necesitaba quedarse para mantener contactos de negocios. ¿Fue amor a primera vista?, preguntó Willa, intentando parecer interesada en lugar de sarcástica. Para mí sí, respondió Valerie con sinceridad. Creo que a él le costó un poco más. Estaba casado, se sentía culpable. Pero al cabo de una semana empezamos a vernos con regularidad. ¿Y te dijo enseguida que estaba casado? Sí, no lo ocultó, suspiró Valerie. Dijo que el matrimonio estaba prácticamente muerto, pero que era un hombre demasiado decente como para dejarlo. Un hombre decente. Willa apenas se contuvo de reír. Qué capas de mentiras tenía Elliot, y con qué habilidad los manipulaba a ambos. ¿No tienes miedo de que te haga lo mismo?, preguntó Willa, intentando que la pregunta sonara amistosa, preocupada y no sarcástica. Quiero decir, si un hombre engañó una vez a su mujer... Valerie frunció el ceño. Eso es diferente. Su matrimonio fue un error desde el principio. Simplemente no son el uno para el otro. Elliot y yo somos la pareja perfecta. Compartimos los mismos intereses, los mismos sueños. Por supuesto, asintió Willa. Pido disculpas por la pregunta tan poco delicada. No pasa nada. Valerie volvió a relajarse. Es extraño, pero es la primera vez que hablo de nuestra situación con alguien. Normalmente no tengo a nadie con quien hablar de ello. Me alegro de poder escuchar, dijo Willa con una sinceridad que la sorprendió. En cierto modo, se alegraba de oír la verdad, por dolorosa que fuera. Ahora ya no se hacía ilusiones sobre su matrimonio y el carácter de Elliot. Elliot prometió venir esta noche, dijo Valerie de repente. ¿Te gustaría conocerle? Creo que le interesaría tu valoración de la casa. Willa se puso tensa. Lo último que quería era encontrarse con Elliot aquí, en casa de su abuela, antes de decidir qué hacer a continuación. Por desgracia, eso no va a funcionar, miró su reloj. Hoy tengo algunas citas más, pero seguro que nos pondremos en contacto con él más tarde para discutir los detalles. Es una lástima, dijo Valerie con aire decepcionado. Habría sido estupendo que hubierais hablado de cuánto podríais sacar por esta casa. Todavía no puedo creer que ese vestido que casi quemo valga $1000. Sí, las antigüedades suelen tener un valor inesperado, dijo Willa, levantándose. Por cierto, te recomendaría que no quemaras más ropa hasta que la tasara un profesional. Algunas de esas cosas podrían resultar muy valiosas. Por supuesto, aceptó Valerie rápidamente. Solo quería hacer sitio en los armarios. ¿Sabes? Hay tantas cosas ahí. ¿Puedo echar un vistazo?, preguntó Willa. El contenido de los armarios también afectaría a la valoración general de la casa. Claro, vamos. Valerie la condujo de nuevo al dormitorio principal. Abrió las enormes puertas del armario y Willa vio el resto de los vestidos de su abuela, perfectamente colgados en perchas y protegidos por fundas de muselina. Algunas de las fundas estaban abiertas. Obviamente Valerie ya había explorado su contenido. La mayoría parecen muy viejos, dijo Valerie, pasando la mano por la hilera de vestidos.
y huelen a naftalina. Pero si dices que son valiosos, desde luego, Willa tocó suavemente uno de los vestidos, de color rosa pálido con bordados de perlas. Pueden ser verdaderas obras de arte. Este, por ejemplo, parece una pieza de principios del siglo XX, quizá incluso de un diseñador famoso. Se te da bien la ropa vintage para ser agente inmobiliaria, dijo Valerie con ligera sorpresa. Willa se puso tensa, pero enseguida encontró una respuesta. Mi padre era anticuario. Crecí rodeada de antigüedades y aprendí a reconocer épocas y estilos. Qué interesante. Valerie pareció satisfecha con la explicación. ¿Entonces todo esto vale realmente dinero? Probablemente bastante, asintió Willa, sobre todo si hay documentación que demuestre su procedencia. Valerie cerró el armario y sonrió con culpabilidad. Me alegro de que hayas venido hoy. Podría haber quemado una fortuna sin saberlo. Ya has quemado parte de mi legado, pensó Willa, pero dijo en voz alta. Está bien, no podías saberlo. Lo importante es que ahora tendrás más cuidado con las cosas de la casa. Volvieron a bajar y Willa empezó a prepararse para irse. Encantada de conocerte, Valerie, dijo mientras se ponía el abrigo. Prepararé un informe preliminar de tasación y te lo comunicaré a ti o a Elliot en los próximos días. Elliot está mejor, respondió Valerie rápidamente. Se está encargando de todas las formalidades. Pero puedes llamarme si no lo localizas. ¿Tienes mi número? Creo que está en nuestra base de datos, respondió Willa con evasivas. Pero lo anotaré por si acaso. Valerie dictó su número de teléfono y Willa fingió introducirlo en su teléfono. En realidad, solo fingía teclear sin guardar nada. Al salir al porche, Willa se volvió y contempló la casa una vez más. El lugar que siempre había estado lleno de cálidos recuerdos para ella, ahora parecía empañado por la presencia de una mujer extraña y la traición de su marido. Ah, se me olvidaba preguntar, dijo Valerie, de pie en el umbral de la puerta. ¿Cuándo crees que podremos poner la casa en venta? A Elliot le gustaría acelerar el proceso. Depende de muchos factores, contestó Willa. El estado del mercado, los trámites legales, el consentimiento de todos los propietarios. Normalmente las casas como esta no se venden rápido. Pero si le pones un precio bajo, insistió Valerie. Elliot había dicho que estaría dispuesto a vender más barato, siempre que fuera más rápido. Dispuesto a vender mi casa más barata, la corrigió Willa mentalmente. Depende de los propietarios, dijo en voz alta. Pero yo no recomendaría precipitarse en una decisión tan importante. Por supuesto, asintió Valerie. Es que Elliot y yo tenemos muchas ganas de empezar nuestra vida juntos sin todos estos obstáculos. Obstáculos. Eso es lo que Willa era para ellos. Un obstáculo para la felicidad. Lo comprendo. Willa esbozó una sonrisa. Buenos días, Valerie. Ha sido esclarecedor. Se dirigió a su coche, sintiendo los ojos de Valerie clavados en ella. Solo una vez dentro y a una distancia prudencial, Willa se permitió dar rienda suelta a sus emociones. Las lágrimas brotaron de sus ojos y sus manos temblaron tanto que tuvo que apartarse a un lado de la carretera y apagar el motor. 6 años de matrimonio. 6 años que ahora parecían una pérdida de tiempo sin sentido. Elliot no solo la había engañado, sino que había planeado una nueva vida con otra mujer. Iba a vender su herencia, iba a dejar que destruyeran valiosas reliquias familiares. Y mientras Willa lloraba a su abuela, él trajo a su amante a vivir a casa de Agatha. Su traición no tenía límites. Willa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No tenía sentido llorar. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Sus pensamientos eran confusos. ¿Qué hacer? ¿Volver y montar una escena? ¿Decirle a Valerie quién era realmente? ¿Ir a casa y poner las cosas de Elliot en la calle? ¿Pedir el divorcio? Todo parecía tan insignificante, tan indigno. La abuela Ágata siempre le había dicho, una verdadera dama no hace una escena. Actúa deliberada y fríamente, con sangre fría. Eso es exactamente lo que Willa haría. Tomaría una decisión meditada que pondría fin a esta situación de una vez por todas. El teléfono de su bolso sonó. Elliot. Willa ignoró la llamada. Dejó que se preocupara, que se preguntara dónde estaba y qué sabía. En lugar de eso, arrancó el motor y se dirigió a casa de la señora Lombard, vecina de la abuela Ágata. La anciana era la única persona que se había percatado de la presencia del extraño en la casa y había informado de ello.
Merecía que se lo agradeciera y probablemente podría contarle algo más. Willa se detuvo ante la pulcra casa blanca situada frente a la mansión de su abuela. La señora Lombard, una viuda de 80 años con una mente tenaz y una lengua afilada, había sido vecina de la familia Fairchild durante más de 50 años. Al salir del coche, Willa respiró hondo y cuadró los hombros. Era hora de quitarse una máscara y ponerse otra. Se acabó fingir ser una agente inmobiliaria delante de la amante de su marido. Ahora volvía a ser Willa Fairchild Morrison, la nieta de Agatha, la legítima propietaria de la casa y una mujer que no se dejaría engañar. Subió los escalones del porche y llamó al timbre. Mientras esperaba respuesta, Willa echó otra mirada a la casa de su abuela, al otro lado de la calle. Allí, a la sombra de un viejo roble, se veía el coche rojo de Valerie. Elliot conduciría hasta allí hoy, esperando encontrar a su amante en un refugio seguro. En lugar de eso, se llevaría una sorpresa. Y Willa estaba decidida a que no fuera ni mucho menos la sorpresa más desagradable de su vida. La señora Lombard se alegró mucho de ver a Willa. La anciana, que mantenía la mente despejada a pesar de su edad, la sentó inmediatamente a la mesa de la cocina y empezó a preguntarle por su vida en la ciudad, su trabajo, sus planes para el futuro. Willa contestó brevemente, tratando de desviar la conversación hacia un tema que le interesara. Señora Lombard, dijo finalmente, usted le dijo al abogado de su abuela que vio a alguien en la casa. ¿Podría contarme algo más al respecto? La anciana vecina apretó los labios y dio un paso adelante. La reconocí casi de inmediato. Pelirroja, alta, llegó en un coche rojo. Al principio pensé que tal vez era pariente tuya, pero luego recordé que no había pelirrojas en tu familia. Además, tenía un aire extraño. Cerraba las cortinas, entraba y salía a horas extrañas. ¿Cuándo te fijaste en ella por primera vez?, preguntó Willa. Una semana después del funeral de tu abuela. Que en paz descanse. Se persignó la señora Lombard. Todavía era de noche. Las 6 de la mañana, quizá. No duermo por las mañanas, ¿no sabe? La vi llegar en su coche rojo y luego vino su marido en el suyo. Le dio las llaves, le mostró algo en la casa y se fue. Y ella se quedó. Willa sintió que las náuseas le subían por la garganta. Así que Elliot trajo a Valerie de vuelta casi inmediatamente después del funeral, aún más cínico de lo que ella había pensado. ¿Y después?, preguntó intentando mantener la calma. Luego empezó a vivir allí. La señora Lombard se encogió de hombros. Iba y venía. Su marido iba y venía a veces, pero no por mucho tiempo. Hace un par de días vi que salía humo de la chimenea. Me pareció extraño. Hacía calor. Entonces me di cuenta de que, en el patio trasero, una mujer estaba sacando algunas cosas. Parecía ropa, y las tiraba al cubo de la basura. ¿Has visto qué tipo de ropa era?, preguntó Willa, sintiendo una oleada de rabia que le subía por dentro. No lo vi bien, pero parecía algo grande y oscuro. ¿Vestidos, tal vez? La señora Lombard se quedó pensativa un momento. Decidí que era hora de contárselo a alguien. Llamé al señor Branikowski. Él siempre se ocupaba de los casos de Agatha. Ha hecho usted lo correcto. Willa apretó la mano de la mujer mayor, agradecida. Gracias por avisarme. ¿Quién es esta mujer, Willa? La señora Lombard la miró inquisitivamente. ¿Qué hace en casa de tu abuela? Willa respiró hondo. No tenía sentido ocultarle la verdad a su vieja vecina. De todos modos, pronto se enteraría. Esa mujer es la amante de mi marido, dijo con voz firme. Elliot la trajo a vivir a casa de mi abuela sin que yo lo supiera. Y al parecer, planeaban vender la casa y utilizar el dinero para su futuro juntos. La señora Lombard se quedó estupefacta, llevándose la palma de la mano a la boca. ¡Santo cielo! ¡Qué sinvergüenza!, se indignó. ¿Qué vas a hacer, querida? Voy a ponerle fin, contestó Willa con firmeza. Esta noche, despidiéndose de su vecina y prometiéndole que la mantendría informada, Willa regresó a su coche. Mientras hablaba con la señora Lombard, en su mente se había formado un plan de acción claro. Era hora de volver a casa de su abuela y dejar las cosas claras. Valerie se llevó una desagradable sorpresa al ver a Willa de nuevo en la puerta. «¿Megan?», abrió más la puerta. «¿Se te ha olvidado algo?». «No exactamente». Willa entró decidida en la casa. «Hay algo que tengo que decirte, Valerie». «Por supuesto». Valerie cerró la puerta y la condujo al salón. «¿Oh, quieres más té?». «No hace falta». Willa se detuvo en medio del salón y se volvió hacia ella.
Debo confesar que no he sido del todo sincera contigo. Valerie frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No me llamo Megan Brooks. Se enderezó Willa, mirándola directamente a los ojos. Mi verdadero nombre es Willa Morrison. Soy la nieta de Agatha Fairchild y la legítima propietaria de esta casa. También soy la esposa de Elliot. Valerie se quedó paralizada como si la hubiera golpeado un trueno. Se le fue el color de la cara y sus ojos se abrieron de golpe. Por un momento, Willa pensó que la mujer iba a desmayarse, pero Valerie se mantuvo en pie, agarrada al respaldo de la silla. ¿Es una broma?, exclamó por fin. Me temo que no. Willa sacó el carné de conducir del bolso y se lo entregó. Puedes verlo tú misma. Valerie miró el documento y la última esperanza desapareció de su rostro. Se hundió pesadamente en la silla. No lo sabía, murmuró. Te juro que no sabía que esta era tu casa. Elliot dijo que no te interesaba la herencia, que la venta era solo cuestión de tiempo. Elliot dijo muchas cosas, dijo Willa con frialdad, y casi todo era mentira. Esta casa es mía y nunca he tenido intención de venderla. La abuela Agatha me la dejó en herencia, porque sabía lo mucho que significaba para mí. Valerie se sentó con la cabeza gacha y los hombros caídos. Esos vestidos, dijo apenas audiblemente. No sabía que eran valiosos. Elliot dijo que solo eran chatarra. No eran solo vestidos. Willa apenas pudo contener la rabia. Eran reliquias familiares, transmitidas de generación en generación. El vestido que casi quemas hoy pertenecía a mi bisabuela Eleanor. Fue confeccionado en París en el año 1922. Es parte de la historia de mi familia, que tan descuidadamente has destruido. Lo siento. Valerie levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. De verdad que lo siento. Solo estaba haciendo lo que dijo Elliot. Él me convenció de que a nadie le importan estas cosas, de que eres fría y calculadora, interesada solo en tu carrera, y debió de convencerte de que tenía derecho a disponer de mi herencia. Willa cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Que vivirías en mi casa, la venderías y empezarías una nueva vida con las ganancias? Valerie se estremeció como si la hubieran abofeteado. No lo sabía, repitió. Dijo que teníais una propiedad conjunta, que estabais de acuerdo en venderla, que simplemente no querías hacerlo tú misma. ¿Y le creíste? Willa negó con la cabeza. ¿De verdad pensaba que yo, la propietaria legal de la casa, permitiría que mi marido la vendiera y empezara una nueva vida con otra mujer con el dinero? Dicho así, suena absurdo. Valerie se enjugó una lágrima nerviosa. Pero Elliot fue tan convincente. Dijo que tú y él llevaban vidas separadas desde hacía mucho tiempo, que el divorcio no era más que una formalidad, que incluso te alegrarías de librarte de él. Willa sonrió amargamente. Oh, tenía razón en eso último. Realmente me alegraré de librarme de él después de todo lo que he aprendido hoy. Valerie la miró con cara de confusión y miedo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿A ti? Willa se lo pensó un momento. Tendrás que irte de mi casa, ahora mismo. Pero mis cosas... Empezó Valerie. Tienes 30 minutos para hacer la maleta, dijo Willa. Te sugiero que te des prisa. Valerie se levantó, pero no se movió. Sabes que Elliot viene esta noche, ¿verdad? Dijo en voz baja. Me llamó después de que te fueras. Dijo que estaría aquí a las 7. Lo sé, asintió Willa. Y yo estaré aquí cuando él llegue. Valerie subió lentamente las escaleras, recogiendo sus cosas. Willa la oía abrir y cerrar cajones, armarios y dejar caer algo al suelo. 20 minutos después, Valerie bajó con 2 voluminosas bolsas. He metido todo lo que he podido, dijo deteniéndose ante la puerta. Adiós. Y... Perdóname. No era mi intención hacerte daño. Willa asintió en silencio, sin confiar en su voz. Cuando la puerta se cerró tras Valerie, se acercó a la ventana y observó cómo la mujer pelirroja subía a su coche rojo y se alejaba, dejando tras de sí una nube de polvo. Junto con el polvo, parte de su rabia pareció desaparecer, dando paso a una tristeza ensordecedora. El timbre de un teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. Elliot lo cogió al tercer timbrazo. Sí, su voz sonó firme e impasible. Willa, ¿dónde estás? Llevo todo el día intentando llamarte. Sonó aterrado. Estoy en casa de mi abuela, respondió ella con calma. En Oakwood. Hubo una larga pausa. Después,
Oakwood, pero si dijiste que ibas de compras con Lisa. Mentí, dijo Willa con sencillez. Y tú también. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Sé lo de Valerie Elliot, continuó Willa. Sé que la metiste en casa de mi abuela. Sé que planeaste vender mi casa y utilizar el dinero para vuestro futuro juntos. Sé que quemó los vestidos de mi abuela porque le dijiste que eran solo trastos. Willa, puedo explicarlo todo, empezó él, pero ella lo interrumpió. Estoy segura de que puedes, pero no quiero oír tus explicaciones por teléfono. Ven a Oakwood. Ahora, sonaba confuso. Sí, ahora. De todas formas ibas a estar aquí a las 7, ¿no? Su voz se volvió más fría. Solo que Valerie ya se ha ido. Le di 30 minutos para hacer las maletas. Silencio otra vez. Luego un gemido ahogado. ¿Hablaste con ella? No solo hablado. Willa se permitió una leve sonrisa. Pasé unas horas muy sinceras con ella. Primero fingí ser un agente inmobiliario para sacarle la verdad. Luego le conté quién era en realidad. Dios mío, exhaló Elliot. Willa, por favor. Ven, Elliot, dijo ella con firmeza. Tendremos una conversación. Una última. Colgó y silenció el teléfono. Luego entró en el despacho de su abuela, donde estaban todos los documentos importantes. De un cajón del escritorio sacó una carpeta con la etiqueta Asuntos Jurídicos y empezó a examinar su contenido. Una hora más tarde, oyó el ruido de un coche que se detenía. Elliot había llegado. Willa cerró la carpeta, se enderezó en la silla y se preparó para la reunión. Entró en silencio, casi de puntillas, como si temiera alborotar la casa. Cuando Elliot apareció en la puerta, Willa observó que tenía un aspecto horrible. Pálido, hinchado, con ojeras, el pelo revuelto. Willa, comenzó él dando un paso adelante. Ya, siéntate, señaló la silla de enfrente. Yo hablaré. Elliot se dejó caer en la silla obedientemente, sin dejar de mirarla con una mezcla de miedo, culpa y esperanza. Lo sé todo, comenzó Willa con calma. Sobre tu aventura con Valerie, sobre tus planes de futuro, sobre cómo la dejaste vivir en casa de mi abuela y destruir reliquias familiares. No sabía que quemaba vestidos, dijo rápidamente. Te lo juro, Willa. Solo le ofrecí dejarla vivir aquí, temporalmente hasta... ¿Hasta qué? Interrumpió ella. ¿Hasta que descubras cómo engañarme para que venda la casa? ¿O hasta que tengas listos los papeles del divorcio? ¿O tal vez hasta que deje de aferrarme al matrimonio por estatus? ¿Es así como parecías describirme ante Valerie? Elliot bajó la cabeza. He dicho muchas tonterías, admitió, pero no es lo que parece. Solo estoy confundido, Willa. Nuestro matrimonio hace mucho tiempo, terminó ella por él. Es verdad, vivíamos como vecinos, no como marido y mujer. Pero eso no justifica la traición, Elliot. No justifica la mentira. Él la miró con gesto cansado. Tienes razón, soy culpable de todo y no busco excusas. Pero quiero que sepas que nunca planeé vender la casa sin tu conocimiento. Solo estaba diciéndote lo que Valerie quería oír. ¿También le mentiste sobre tus sentimientos? Preguntó Willa con frialdad. Elliot se quedó callado, incapaz de encontrar una respuesta. No importa, dijo Willa con un gesto de la mano. No te he hecho venir para eso. Quiero que conozcas mis decisiones y condiciones. Sacó un papel de la carpeta y lo puso delante de él. Este es el acuerdo de división de bienes, dijo. Lo he redactado hoy. Tú te quedas con el piso en la ciudad, yo con el coche. Dividimos las cuentas bancarias por la mitad. La casa de Oakwood, por supuesto, es toda mía y no es negociable. Elliot pasó los ojos por encima del documento. Es muy generoso por tu parte, dijo en voz baja. Me merezco algo mucho peor. No lo hago por generosidad, replicó Willa. Lo hago porque quiero poner fin a nuestra relación de forma rápida y limpia, sin tribunales, sin escándalos, sin humillaciones públicas, que sin duda te mereces. Elliot asintió lentamente. Firmaré lo que tú digas, dijo. Nara y... Lo siento, Willa. Lo siento mucho. Lo sé, lo miró sin ira, más bien con hastío. Pero tu arrepentimiento no cambia nada. Hemos terminado, Elliot. Mañana voy a pedir el divorcio. Ahora quiero que te vayas. Él se levantó, pero no se movió hacia la puerta. ¿Y Valerie? Preguntó en voz baja. ¿Le dijiste
Le dije la verdad. Willa se encogió de hombros. Que estaba tan engañada como yo, que nos manipulaste a los dos. Todo lo demás es asunto tuyo. Ahora eres libre de construir con ella la vida de la que me hablaste. Sin mí y sin esta casa. Elliot dio un paso inseguro hacia ella. Willa, nunca quise hacerte daño. Yo solo... Vete, dijo en voz baja pero con firmeza. Por favor, vete. Él asintió. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Willa oyó sus pasos alejándose por el pasillo, el portazo de la puerta principal, el motor de su coche arrancando. Y luego se hizo el silencio, el profundo y casi palpable silencio de la vieja casa. Willa se levantó despacio y entró en el salón. La chimenea hacía tiempo que se había apagado, pero decidió no volver a encender el fuego. Demasiadas cosas valiosas habían ardido ya en ella. En lugar de eso, se sentó en el sillón favorito de su abuela y sacó del bolsillo de su blusa una carta que había encontrado en la caja fuerte. Mi querida Willa, escribió la abuela, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido. No estés triste por mucho tiempo. He vivido una vida feliz y larga. Te dejo esta casa no como una carga, sino como un refugio. Un lugar donde siempre podrás encontrar la paz y la fuerza inherentes a todas las mujeres de nuestra familia. Pase lo que pase en tu vida, recuerda que eres una Fairchild, y los Fairchild saben afrontar las tormentas y salir fortalecidos de ellas. Con cariño, tu abuela Ágata. A Willa se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor o desesperación. Había alivio, liberación y algo parecido a la esperanza. Miró el retrato de su abuela que colgaba sobre la chimenea. Ágata la miraba desde el cuadro, una mujer fuerte, tranquila y segura de sí misma, que había sobrevivido a sus propias pérdidas y traiciones, pero que había conservado su dignidad y su esencia. Puedo hacerlo, abuela, susurró Willa. Soy una Fairchild. Se levantó y se acercó a la ventana. La noche descendía sobre Oakwood, tiñendo el cielo de un azul oscuro. Mañana sería un nuevo día. Un día que recibiría libre de mentiras y traiciones. Un día que sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Willa respiró hondo, sintiendo que la vieja casa la envolvía con su calidez y protección. Estaba en casa, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa.